Bueno, en ese momento nos encontramos con Ervin Hoyos Medina, periodista colombiano, más exactamente del Huila, quien últimamente ha sido noticia, últimamente y hace muchos años para acá ha sido noticia porque es muy exitoso con un programa que todos los fines de semana escuchamos, como es Las Voces del Secuestro. Ervin, bienvenido a Cero Estrés, ¿cómo le va? Pues muy bien, contento de estar aquí en Atlanta, pero quiero decir que el tema no es que el programa sea exitoso, es que es tristemente exitoso, porque no debería de existir un programa como Las Voces del Secuestro. Refresquémosle la memoria a todos los televidentes de Cero Estrés y a todos los ibaguereños cómo se da el inicio de Las Voces del Secuestro y por qué se da. Bueno, en el año 94, el 13 de marzo de 1994, yo fui secuestrado por un comando guerrillero de las FARC. Me sacaron de los estudios de la cadena Caracol, que estaba en la carrera 39 a 1581 en esa época, zona industrial de Bogotá. Me llevaron en un carro al departamento del Tolima, me llevaron por Ataco, Tolima, fueron casi 7-8 horas en una camioneta hasta Ataco, y a partir de ahí empecé a caminar con los guerrilleros que me llevaban. Y estando yo allí cautivo, encuentro en uno de los campamentos por donde pasamos a un grupo de secuestrados que tenían entre esos don Nacianceno Murcia Correa, se llamaba él. Él era de Saldaña, estaba secuestrado allí y tenía una cadena de hierro con la que lo amarraban a un árbol, tenía gusanos en las piernas, llevaba 2 años en esas condiciones. Y él me dice: ¿por qué ustedes los periodistas no hacen nada por nosotros los secuestrados? ¿Se imagina lo que sería el secuestro si mi esposa me hablara por este radio? Él tenía un pequeño radiocito, dice: si mi hija me hablara por este radio, si mi familia me hablara por el radio, sería diferente esto, ¿por qué no hace eso? Yo le dije: si yo salgo de aquí, voy a hacer eso que usted dice. Pues llevo 20 años cumpliendo esa promesa, la cumplimos el próximo 10 de abril de 2014, cumplimos 20 años de estar al aire. Hemos transmitido más de 800.000 mensajes en estos 20 años a más de 22.000 secuestrados en toda la historia del programa, con los que yo me he dado el abrazo de la libertad. 11.064 secuestrados me he dado el abrazo de la libertad. Así que es un programa tristemente doloroso porque siendo el único en el mundo reseña el drama de todo un pueblo, la pesadilla de los secuestrados. Escuchábamos en algunos de los actos en los que estuvimos, que ahora hablaremos del tema del encuentro, que ustedes desde el exterior ven los toros sobre la barrera, y me imagino que tú tienes una crítica o un concepto de lo que está pasando en Cuba. ¿Cuál es el concepto de Ervin Hoyos? Yo soy un seguidor constante y permanente del proceso de paz. El proceso de paz a mí me gustó 5 minutos, y fueron los 5 minutos del discurso en Oslo, cuando se anunció el proceso de paz, y cuando le tocó el turno a la guerrilla, cuando hablaron ellos, lo primero que dijeron es: no hemos secuestrado, no hemos desaparecido y no somos narcotraficantes. Hasta ahí llegó la felicidad de ese proceso de paz, porque nos dimos cuenta que querían utilizar ese escenario para mentirle al país, para mentirle a Colombia, para mentirle a 44 millones de colombianos que han sido testigos de los horrores, de los crímenes que han cometido, y nos dimos cuenta que iba a ser una farsa. Ya ellos tenían premeditada la intención de usar esa necesidad que tiene este gobierno de turno de reelegirse nuevamente. Entonces ya se veía que ellos querían utilizar ese escenario para facilitarle a este gobierno que se reelija, y a cambio de eso ellos buscar impunidad, a cambio de eso ellos buscar un perdón y un olvido sin que les cueste nada, pasando por encima de las víctimas, pisoteando la historia de violencia que ha tenido el país y literalmente avasallando, como lo han hecho con las armas, ahora hacerlo por la vía de la política, y eso es algo que yo creo que la sociedad no puede dejar pasar por encima. Le entiendo entonces que desde su óptica en Cuba no va a pasar nada, y las esperanzas que tenemos los colombianos de tener tranquilidad, de tener una paz anhelada, es probable que no se va a conseguir. A ver, no es que lo que yo diga o el análisis que yo plantee no se vaya a dar. Esa es la percepción que yo tengo, es la forma como yo lo analizo. Muy seguramente sí se va a firmar ese documento
que acredita que la cúpula de las FARC va a hacer un cese al fuego, va a entregar unas armas, van a desmovilizarse. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? Dígame si no es buen negocio que no los obliguen a devolver los dineros que tienen en los paraísos fiscales, producto del narcotráfico y producto de los secuestros que han cometido durante todos estos años de extranjeros en Colombia. Y si a cambio de eso solo está firmar un acuerdo y permitir que Santos sea presidente, pues realmente no les está costando nada. Es un gana-gana al 100%. Y a eso están apostándole la guerrilla y a eso le está apostando el gobierno.